El periodo entre guerras se da entre 1918 y 1939. El fin de la Primera Guerra Mundial dejó una Europa totalmente devastada, con millones de pérdidas y con las economías deshechas. Se tenía que arrancar todo desde cero. Entre los países victoriosos estaban Francia, Inglaterra e Italia. Ellos veían a Alemania como el único causante y culpable de la guerra. Por lo tanto, en el Tratado de Versalles se le obliga a asumir esta culpa, pagar unas retribuciones a Francia debido a toda la pérdida civil que había causado. Tenía que entregar Alsacia-Lorena, Renania, un territorio del norte, y los Sudetes, además de entregar su flota marina. Se le prohibió fabricar armas, sobrepasar los 100.000 hombres y su sistema político se desestabilizó por completo. La principal cuestión en este periodo de entreguerras se enfocaba en la reconstrucción y los tratados de paz venían a poner un orden. El objetivo principal era diferente entre todos los países, pero la mayoría querían evitar que Alemania volviera a ser una potencia, ya sea política o económica. Más, Italia buscaba obtener territorios y, ante la negativa, se separa de esta alianza. Esta separación debilita en gran medida la monarquía italiana, que venía debilitada desde ya antes, y como respuesta se empiezan a formar movimientos antisistemas, que cuestionaban la democracia y planteaban devolverle aquel brillo al país. En el marco de la crisis económica y política aparece Benito Mussolini con un grupo llamado Fasci Italiani de Combattimento, que se basaban en un arma romana con la idea de que Italia se uniera y volviera a ser algo irrompible y duradero. En octubre de 1922 realiza la llamada Marcha sobre Roma. Se caracterizaba por estar ordenada, una marcha de estilo militar y las ropas negras. Ante esto, el rey lo nombra como jefe de gobierno y Mussolini comienza con el manejo del Estado de un modo autoritario. Representa la máxima autoridad y aquello que el Estado debe ser. Hacia 1923, Mussolini se caracteriza por ser el líder fascista de Italia. Se dan muestras de mejoras en la producción europea. Francia y Alemania se reconcilian con el Tratado de Locarno. Alemania empieza a participar en la Sociedad de las Naciones que buscaba la paz del mundo. Estados Unidos decide enfocarse en las políticas nacionales en lugar de fijarse en Europa. Y para la Unión Soviética era un momento de cambios al pasar de Lenin a Stalin y dando lugar a la consolidación del comunismo. Más la crisis del 29 golpeó muy fuerte a esta Europa en reconstrucción. Un ejemplo es lo que sucedió con la monarquía española, que vio cómo sus fases se derrumbaban, dando así inicio al proceso de formación de una república, que llevaría a lo que conocemos como la Guerra Civil Española. Pero el caso de Alemania fue particular. Durante esta crisis, el Partido Nacional Socialista se hizo notar. Después de la firma del Tratado de Versalles, el emperador se escapó del país, se convirtió el país en una república, los partidos se repartían en los distintos estados alemanes e intentaban hacerle contrapeso al comunismo. El nacionalsocialismo intentó dar un golpe de Estado, y como Hitler estaba en la cabeza, cae preso. Durante esa estadía en prisión, escribe una autobiografía llamada Mi lucha, que se convirtió en una especie de credo para su partido. Su discurso se basaba en la reconstrucción de Alemania. Se desconocía con la búsqueda de desconocer el Tratado de Versalles, la adquisición de los territorios que habían sido apropiados y volver a armar el país. Presenta a su partido en elecciones para ir sumando votos y sumar miembros del Parlamento pertenecientes al partido, hasta que en 1933, con una mayoría de diputados, se comienzan a boicotear cualquier tipo de propuestas ajenas al partido y se fuerza a convocar elecciones constantemente. No se detuvieron hasta que en enero de 1933 Hitler obtiene el cargo de canciller por parte del presidente, ya que consideraba que el Partido Nacional Socialista era bastante poderoso, tanto en urnas como en el Parlamento. Al año siguiente muere el presidente, y al estar la mayoría de su partido en el Parlamento, Hitler consigue que le otorguen todos los poderes. En 1939 decide invadir Polonia gracias a un acuerdo con Moscú y se da paso a la Segunda Guerra Mundial en cuanto Francia e Inglaterra se la declaran. Hitler con esto tenía el objetivo de reconquistar y conquistar territorios que fueron entregados en 1918 y más. Alemania se recuperó de la crisis gracias al ejército y a su búsqueda de reintentar conquistar todo. Esperaban que fuera bastante rápido. Su estrategia se basaba en bombardear y pasar con tanques. Conquista Polonia, Austria, Francia, se alía con Italia y Japón e invade Yugoslavia. Llegó a dominar casi toda Europa occidental. Su próximo paso era atacar Inglaterra. El objetivo era invadirla, evitar que Estados Unidos se metiera y después negociar con la Unión Soviética. La guerra con Inglaterra se complicó al verse detenido por las fuerzas aéreas inglesas. En lugar de eso, invade África para debilitarle, puesto que estaban sus colonias allí. En 1941, Japón ataca a Estados Unidos y se mete en la guerra. Ante esto, Inglaterra, Estados Unidos y Francia comienzan a planear un ataque final para derrotar a Alemania.
Hitler, ante la necesidad de petróleo y comida, ataca a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1943, la invasión de los enemigos era cada vez más inminente. Con la derrota en la batalla de Stalingrado se debilita Alemania. Entre 1945 y 1944 y 1945, las tropas rusas avanzaron hacia Berlín. En el desembarco de Normandía, Hitler se vio totalmente rodeado. A fines de 1945, Hitler se suicida antes de ser capturado por las tropas soviéticas que habían avanzado finalmente sobre Berlín. Si bien el conflicto había terminado para las partes europeas, Estados Unidos aún tenía que luchar contra Japón y derrotarlo, y decide hacer esto en un solo día, probando con ellos 2 bombas atómicas, una sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. Amenazan sobre resultados peores si no se rendía, dando fin al conflicto. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, Europa enfrentaba grandes dificultades para alcanzar su pronta recuperación económica, política y social. Además, se encontraba dividida en 2 grandes bloques, cada uno liderado por las naciones más poderosas del momento. Estados Unidos, junto a Gran Bretaña, representaba el bloque occidental con el sistema capitalista. Por su parte, la Unión Soviética lideraba el bloque oriental y expandía el sistema comunista en los países que había ocupado, tales como Rumania, Bulgaria, Albania, Hungría, Polonia y Checoslovaquia. Como consecuencia, se originó un enfrentamiento entre las 2 potencias por imponerse sobre la hegemonía mundial, lo que conllevó al desarrollo de la Guerra Fría. Esta guerra se caracterizó por la ausencia de ataques directos entre ambas naciones, aunque sí ocurrieron diversos acontecimientos apoyados y financiados tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial, sus sistemas de gobierno eran opuestos y esto fue lo que propició diversos desacuerdos. Como consecuencia, entre los años 1945 y 1947, comenzaron a generarse una serie de enfrentamientos de carácter político, económico, militar, científico y social que se prolongaron hasta la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Por más de 40 años se extendió el enfrentamiento continuo por el dominio del mundo. Sin embargo, dichas naciones no llevaron a cabo acciones directas por miedo a desatar una tercera guerra de escala mundial y nuclear. De allí fue donde se denominó como Guerra Fría. Una de las atracciones más conocidas mundialmente y un resto de lo que fue esta guerra es el Muro de Berlín. Fue una zona fronteriza que dividió en la capital alemana, de allí que hubiese 2 lados, uno bajo el control capitalista y otro comunista. Fue en Alemania Oriental, bajo el dominio soviético, que se comenzó a construir el muro a fin de proteger a la población de ese lado de la ciudad, así como los intereses políticos y económicos de la Unión Soviética. La demolición del Muro de Berlín en 1989 forma parte del final de la Unión Soviética. Otro tipo de ejemplos de cómo las potencias se enfrentaron indirectamente son el Plan Marshall, Comecom, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. La Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo, la caída del Muro de Berlín y la separación de la Unión Soviética. En diciembre de 1991 se disolvió la Unión Soviética, lo que conllevó a la independencia de casi 15 países. El jefe de Estado de la Unión Soviética tuvo que tomar una serie de medidas tras la crisis económica, política e ideológica que enfrentaban los soviéticos, conocida como la perestroika. Por lo tanto, esto conllevó a que desapareciera el mayor estado de tendencia comunista y socialista y Estados Unidos se convirtió en el único país potencia bajo la presidencia de Ronald Reagan. Con el fin de la Guerra Fría, se redujeron las tensiones internacionales y los peligros de posibles ataques bélicos de grandes magnitudes.